el tejido tegumentario de las aves. La piel es muy delgadita, ¿cierto? Es casi avascular, ¿sí? Eso quiere decir que es muy poco irrigada, ¿cierto? Y aparte de eso, pues tiene también muy poca inervación, ¿cierto? Entonces, eso en cierta forma es bueno. ¿Por qué? Porque si fuera muy irrigada, fuera muy vascularizada, pues un animal de estos fácilmente se puede herir, ¿cierto? Porque su piel es muy delgada, y es muy delgada porque ella tiene que ser muy ligera. Muchas veces dicen que la gallina no vuela, sí, ella puede volar, lo que pasa es que es una ave de corto vuelo, y aparte de eso nosotros las engordamos, entonces pobrecitas, pues no van a poder volar, ¿cierto? Entonces ellas tienen una piel muy delgadita, miren, la podemos ver, una piel muy delgadita, que se rompe con mucha facilidad, pero por ser casi avascular, por ser muy poco irrigada, pues no hay problemas de que tenga hemorragia. Y de pronto algunas veces nosotros nos hemos encontrado con aves muy heridas, ¿sí? Hemorragia, ¿listo? Pero tiene unas estructuras mucho más sólidas, ¿cierto? Que le dan el revestimiento y la protección a esa piel, ¿cierto? Y todos la conocemos, son las plumas. ¿Sí? Entonces, las plumas son un epitelio modificado que permiten proteger esa piel débil que tienen las aves, ¿sí? Aparte, ¿sí?, de protegerlas protegerlas de la humedad del agua, ¿cierto? Tanto las que son acuáticas como las que no son acuáticas, porque pues pobrecito el pato se moja y seguramente se hunde, ¿cierto? Si se llega a mojar todo su revestimiento, ¿sí? Entonces vamos a clasificar, ¿sí?, las plumas donde las hay. Donde hay plumas, esas zonas se llaman zonas terias, ¿sí? Peteterias, ¿sí? O sea, las zonas de la piel que tienen plumas se llaman zonas terias. Y las que no tienen plumas, ¿cierto? Porque hay algunas estructuras, mira, que no tienen plumitas, se llaman zonas apterias. ¿Ok? Listo. Hay dos grupos de esas plumas. Hay unas plumas que están en el ala, mira, ¿sí?, que se llaman remeras, ¿sí? Mírelas acá, se llaman remeras, ¿cierto? Y hay unas remeras primarias que son estas largas, y hay unas remeras secundarias que son estas más corticas, ¿cierto? Mírelas ahí. Y hay otras que son timoneras, ¿cierto?, que están hacia la parte de la cola, y son estas que tenemos acá, ¿cierto? Entonces estas son como timones, mire, nos ayudan a dirigirnos durante el vuelo y en las aves acuáticas para la parte del nado, mira, ¿ok? Están ahí. Y estas son las que permiten remar o en el caso de volar, ¿ok? Bueno. Hay una estructura que difiere de las características principales que tiene la piel, que es delgada y avascular, que son las placas de incubación. Las placas de incubación están en las aves en el momento de la postura, ¿sí? Y esas normalmente las vamos a encontrar ventrales y las vamos a encontrar hacia la parte del pectoral, ¿sí? Y esas zonas o esas regiones o esas placas de incubación son mucho más vascularizadas, ¿cierto? Y son las que permiten dar calor al huevo cuando se está incubando, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos, ¿cierto, compañero? Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, las placas de incubación, entonces ahí sí hay un engrosamiento, hay un epitelio mucho más denso, con mucha más queratina, ¿sí? Y aparte de eso, esa parte es más vascularizada. Y la explicación lógica es porque necesita llevar sangre ahí para que esa parte sea más caliente y podamos entonces empezar a incubar el huevito. O sea que los gallos no tienen eso. Sí, por lo general nosotros no vemos los gallos con placas de incubación. Esa modificación de la piel en esa zona, en las gallinas o en las aves que están incubando, no solamente todas las que incuban,
ahora hay unas especies que el macho sí es el que se encarga de toda la incubación entonces ahí seguramente sí va a haber esas placas de incubación y ese engrosamiento de la piel. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado de las zonas arterias y hablamos de las zonas arterias. Normalmente las placas de incubación son arterias, ahí no van a haber plumaje, ¿cierto? Hay otro tipo de plumas que son los plumones. Los plumones son esas plumitas, aquí no las vamos a ver, están todas mojadas, no las alcanzamos a, ¿cierto? Que se caracterizan o se diferencian de estas, porque normalmente no tienen este eje central, ¿cierto? Que se llama el raquis, ¿sí? Sino que simplemente lo que vamos a ver son estas, bueno, aquí vemos unas, ¿cierto? Unos plumoncitos, hay unas más claras, hay unas que se pueden diferenciar mejor. Son unas que ustedes ven que son como despelucaditas, ¿cierto? Que se sueltan con mucha facilidad, ¿cierto? Esas son los plumones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está formada la pluma? Entonces, tiene un eje central, ¿cierto? ¿Sí? O raquis, ¿sí? Tiene una estructura que es la que se mete y es la que se une a la piel, ¿cierto? Miren, acá, vamos a quitar esta, que se llama cálamo. Cálamo. Esa que salió ahí, esa puntita, ese es el cálamo. Y ella es la que permite unir entonces la pluma a la piel. ¿Listo? Normalmente la pluma, cuando está madura, ¿cierto? También es avascular y no es inervada, entonces no duele, ¿cierto? Normalmente cuando está en crecimiento, ¿sí? Ella es muy vascularizada y cuando se quita puede haber sangrados y puede haber hemorragias cuando se parten, ¿cierto? Entonces ahí sí puede haber hemorragias en el labio, ¿cierto? Normalmente cuando están pequeñitas. Bueno. Vamos a seguir entonces con las partes arterias que tiene. Entonces hay unas características especiales que también son ornamentales y también sirven, ¿cierto?, para la parte reproductiva, porque hay unas especies que la utilizan y son muy vistosas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cresta, ¿sí? Okay. Está tanto en las hembras como en los machos, obviamente mucho más adornado, mucho más colorido en los machos, ¿sí? Tiene unas estructuras que se llaman orejuelas, ¿cierto? Vamos a ver si aquí la vemos mejor, que son las que recubren, ¿cierto?, el meato auditivo externo, que es el que está ahí, miren, se llaman orejuelas porque no hay una oreja, sino orejuela, ¿cierto? Tiene unas barbillas, mírenlas acá, ¿sí? Y existe en algunas especies un proceso frontal, ¿sí?, que lo conocen como moco, y eso es lo que nosotros vemos ahorita en los pavos, y ahorita para el día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, pues ahorita se consume mucho el pavo, entonces tiene un proceso que se llama proceso frontal, y eso se conoce vulgarmente como el moco, ¿cierto? Bueno, hay otra zona, que es una zona también arteria, que es la cera, que es esa estructura que está rodeando, ¿sí?, las fosas nasales. Mírenlas acá, ¿sí? Se llama cera, esta partecita que está acá se llama la cera. ¿Listo? Entonces esas son las zonas que nosotros encontramos. Hay otra zona que es desprovista de plumas, pero tiene escamas, y algunos biólogos entonces dicen que estos son vestigios de la parte evolutiva y que vienen de los reptiles. Desde ahí es donde han resuelto la gran pregunta de qué fue primero, si la gallina o el huevo. Entonces ya todos sabemos qué fue qué. La gallina. No, el dinosaurio. Entonces, pues El ya dinosaurio. algunos
evolucionistas, algunos biólogos nos han aclarado esa duda y pues como es evolutivo los reptiles, primero fue el huevo, donde han salido los reptiles, y los reptiles han evolucionado y nos han dado entonces las aves, ¿cierto? Entonces primero fue el huevito, ¿sí? Porque de ahí es donde han salido los reptiles. Los reptiles han evolucionado y entonces nos han dado las aves. Y aquí aún todavía vemos ese vestigio, ¿cierto?, de evolución, y entonces encontramos que esta estructura ósea que se llama ¿qué? Tarso, metatarso. Está recubierta por escamas, ¿cierto? La compañera que estaba acá, ¿por qué fue? Bueno, entonces son las escamas, ¿cierto? Ya para empezar a ingresar a lo que es la parte de los órganos internos del ave, vamos a empezar entonces por la parte digestiva. Aquí lamentablemente no tenemos muy bien definido, muy claro, porque aquí hay una maniobra, aquí hacen un corte, que es algo zootécnico, para que no empiecen a picotearse en ellas y todo el cuento, naves de corral que están en hacinamiento, y hacen un despique, ¿cierto? Cortan el piquito. Entonces aquí no tenemos casi pico. El pico son los labios, los labios, ¿cierto? Son los dientes de los mamíferos. Aquí es el pico. Es una modificación de ese epitelio, ¿sí? Entonces aquí se vuelve un epitelio cornificado, ¿cierto? Y entonces tiene una estructura que se llama ranfoteca. Todo el piquito se llama ranfoteca. Todo el pico se llama ranfoteca. Esa ranfoteca ya la vimos ahorita cuando explicábamos la parte de los huesitos, que tiene una rinoteca y una nanoteca, ¿sí? Esta estructura aloja la mandíbula y esta estructura aloja los senos nasales, ¿cierto? Que sus aberturas son los orificios nasales que están ubicados en la cera. ¿Listo? Ok. Esa cavidad bucal, ¿cierto? Entonces en la parte ventral tiene una lengua, ¿sí? ¿Qué características tiene la lengua de las aves, a diferencia de los mamíferos? No hay, sí, pero son muy rudimentarias. No tienen músculo, por ejemplo en el caso de la gallina, ¿cierto?, del gallo. En cambio en el pato sí hay una estructura muscular, ¿cierto? ¿Sí? Aparte de eso, no tiene unas papilas gustativas muy rudimentarias, entonces ellas casi no se preocupan, ¿sí?, por el sabor. Por eso a nosotros se nos facilita darle ciertos medicamentos en el agua, ¿sí?, que si nosotros lo probamos son horribles, ¿cierto? Pero en las aves ellos no se preocupan tanto por endulzarlos, que sabor a cereza, como si vamos a ver en los perros. En los perros sí se fajan a hacer productos buenos para que el perro no lo vomite y se lo pueda consumir. Aquí no. Aquí como salió, así mismo se lo mandan. ¿Por qué? Porque ellos no se preocupan mucho por eso, por el sentido del gusto. Sin embargo, sí tiene unas papilas, ¿cierto?, mecánicas, que están acá en la parte ya más caudal de la lengua. Mire, ténganme acá por favor. Estas papilas, que son unas papilas, mire, mecánicas, que son las que permiten llevar el alimento, ¿cierto?, hacia la parte de la faringe, ¿cierto?, hacia el esófago. Mire, estas que están acá, ¿sí? Y en la parte dorsal tiene un paladar duro, ¿sí? Ellos no tienen paladar blando, tienen un paladar duro. Y el paladar duro tiene una hendidura que se llama hendidura palatina, ¿sí? Esa hendidura palatina, ustedes ya saben que no es normal en las otras especies, ¿cierto?, en los mamíferos, pero en ellas sí, porque esa es la abertura de las coanas, ¿cierto?, o sea, de la parte respiratoria, ¿sí? Y tiene otra hendidura que está por aquí, que es una hendidura que comunica, que es la hendidura infundibular, y esa hendidura infundibular comunica las trompas auditivas, ¿cierto? Entonces, en el paladar, ténganlo acá, porfa, vamos a diferenciar, téngala así, una hendidura palatina, ¿sí?,
y una hendidura, mírela acá, infundibular, porque esta comunica con las trompas auditivas y esta es la abertura de las coanas. ¿Ok? Esta, mire que estoy sacando moquito, ¿cierto? Es hendidura palatina, mírela, y hendidura infundibular. Está ahí tapadita, mírela acá. Esta es con las trompas auditivas y esta con las coanas, ¿cierto? Que viene de cada fosa nasal. Bueno. La lengua está sostenida por esta estructura, mírela, nosotros la vimos allá, que se llama ¿qué? ¿Hueso qué? Hioides, mírelo ahí. Vea el huesito de hioides ahí. Mire, ¿listo? Y las gallinas tienen glándulas salivales, ¿cierto? Esas glándulas salivales producen moco, ¿cierto? Y son todos estos forámenes que se ven acá, estas elevaciones que se ven acá, todas esas saliditas, ustedes van a ver cuando ahorita empiecen a hacer disección del ave, van a empezar a ver que están más frescas, van a empezar a ver unos abultamientos de esta estructura, de esta mucosa, y esas son ostios o son forámenes de las glándulas salivales, ¿sí? Bueno, ese paladar también tiene unas papilas, mírelas, que son también papilas mecánicas y también ayudan, ¿sí?, a llevar el alimento hacia la parte más caudal de la cavidad bucal para que finalmente vaya hacia el esófago. ¿Okay? Vamos aquí a compartir entonces unas estructuras, ¿sí?, que son el inicio del sistema respiratorio. Y aquí encontramos esta estructura que es la glotis. La glotis en las aves está formada solo por dos cartílagos, que son los aretinoides, ¿cierto? Estos dos, y un cricoides, que es el que está acá. ¿Listo? Y tiene hacia la parte más caudal también unas papilas mecánicas, mírenlas ahí, que también permiten llevar el alimento a este tubo muscular. ¿Qué es eso? Mírenlo aquí, que es el esófago, ¿cierto? Entonces, la glotis es la abertura de la tráquea, mírenla acá. Y está formado por dos cartílagos aritenoides y un cartílago cricoides. ¿Listo? Sencillito, no hay más. Entonces, ¿qué no tiene? Tiroides y epiglotis. ¿Listo? Y entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Dónde se está viendo? ¿Con qué? Con las coanas a través de la hendidura palatina, ¿cierto? Bueno. Vamos a seguir entonces el esófago, mire. Mire el esófago, ¿cierto? Este tejido membranoso que vemos acá, ¿cierto? En cierta forma, digamos que es la faringe, ¿cierto? Y entonces es el vestíbulo del esófago, mírenlo ahí. Ahí entramos al esófago. Y entramos entonces al sistema digestivo. Perfecto. Iniciamos ahí con el pico. El esófago no tiene unas características muy diferentes. Es un tejido, es un tubo muscular. Eso sí, con muchas glándulas mucosas, ¿sí? Porque el alimento que consumen las aves es muy diferente al alimento que consumen las otras especies. Y como no la pueden masticar, no la pueden triturar, entonces la tienen que pasar entera y necesitan con mucho modo para que eso pase bien. Entonces encontramos el esófago hasta ahí. Pero cuando él se está acercando hacia la cavidad celómica, tiene una dilatación, ¿sí?, que sirve como almacenamiento de alimento y también entonces no van a decir que esto es un estómago, no, eso es una dilatación del esófago y se conoce como buche, mire, y esta pobrecita tenía acumulado harto alimento ahí, que no prepararon bien.
Entonces, sigue el esófago, entra a la cavidad celómica, ¿sí? Que no hablamos de tórax, sino de cavidad celómica, ¿sí? Y entonces, aquí ya vamos a encontrar una estructura. Quiero desbaratar la estructura. Aquí está, pero aquí está. Y luego sigue esta estructura que es el estómago glandular. Ese alimento pasa a través de este y pasa a esta estructura que se conoce como mollero. Y está revestido por un epitelio estratificado queratinizado, que es este que está acá, que es el que protege, ¿sí?, a estas estructuras de el daño por el macerado. Que permite ir acumulando alimento a medida que se va digeriendo. Esto que se va acumulando. Y tiene un saco ciego, que es el saco ciego caudal, que también sirve como almacenamiento. Saco ciego y entre
Entonces por eso se llama ampolla hepatopancreática o se conoce como ampolla de Baker. ¿Listo? Miren ahí, miren.